Mira, el nombre de Séptimo Invitado surgió, yo creo que para salir del paso, porque cuando Augusto es nuestro bajista, ya ustedes lo vieron, y es como básicamente él y yo formamos la banda en 1997, me dice que tenemos que ponerle un nombre al grupo, o sea, ya estábamos trabajando en canciones y eso, y yo le digo, sí, lo que sea, yo le digo, comenzamos a barajar muchas cosas y de repente nosotros en ese momento no estábamos en eso, o sea, que estábamos en música, pero no como en una identidad per se. Y yo le digo, ¿cómo se llama? Augusto jugaba muchos videojuegos y en ese momento acababa de salir el primer videojuego para PC, te estoy hablando de 96, 97. Y él me dice, se llama Seven Guess, él estaba viciado con el juego. Yo le digo, mira, pero Seven, y él me dice, vamos a ponerle así. Digo yo, no, pero tenemos que poner un nombre en español. Y pues tradúcelo. Seven Guest, séptimo invitado. Y yo, séptimo invitado. Y dice, sí, ya, ese se queda. Y fue como algo que no discutimos, como que no lo vimos mucho. Y obviamente, como la cosa de Dios siempre tiene como algún plan. Cuando ya estamos trabajando y involucrando más gente, ya utilizando el nombre de séptimo invitado, nos damos cuenta que sí, que tiene un sentido como hasta un poquito, digamos que metafórico, porque nosotros, por ejemplo, hoy en día somos 6, casi siempre éramos 6, yo siempre trataba de que tuviésemos 2 guitarras, teclado, o sea, como el set completo. Y siempre éramos 6 y decíamos que el séptimo invitado era el público, pero eso era un invento de camino. Yo creo que pop rock es un pop rock romántico. Alguien me estuvo diciendo hace poco cuando estábamos trabajando una estrategia de la banda y esta persona está escuchando la música y me dicen, ustedes son un rock romántico, un pop rock romántico. Y la verdad es que sí, aunque tenemos canciones que de repente hurgan un poquito en el interior espiritual del ser humano y en cosas un poquito espirituales, pero la verdad es que sí, que siempre hemos tratado o ha salido la inspiración del amor o del desamor, de la alegría o de la tristeza o de sentimientos muy, muy naturales del hombre y la mujer. Entonces yo pienso que es un pop rock romántico con influencia de los años 80. El origen de nuestra música. Nosotros somos una banda muy influenciada de los 80, nuestra juventud, de Augusto y mía, fueron los años 80. Nosotros crecimos escuchando las grandes bandas con estos sonidos gigantescos de los teclados, de las guitarras en muchos layers, los delays, los sintetizadores con efectos. Entonces nuestros gustos estaban ahí, nuestras influencias vienen desde ahí. Entonces para mí una banda sin teclado está incompleta. Para mí los sintetizadores son parte esencial de cuando yo compongo. Yo pienso mucho en sonidos de teclado, pienso mucho en la textura que yo quisiera en el origen de la canción. Cuando la canción no tiene letra, cuando la canción es un murmullo, ya yo tengo predefinido cómo quiero los teclados. Yo creo que no es un mensaje que queramos transmitir, nosotros quizás buscamos transmitir más sensaciones, como las canciones en muchos casos son de experiencias muy cercanas o experiencias mías en el transcurso del tiempo o experiencias que yo he tomado prestadas. Y yo creo que son sensaciones. Nosotros tomamos mucho de apelar a, como dije ahorita, al amor, a la pasión, al sentimiento que sale luego de un desamor, a la incertidumbre en una relación quizás. Entonces son más que mensajes, son sensaciones. Queremos como tocar sensaciones que todos vivimos. Yo pienso que todo el mundo se enamora, todo el mundo se desenamora, a todo el mundo lo dejan, muchos dejamos. La vida es eso, en lo sentimental, brincar de una emoción a otra. Con la experiencia. Si la experiencia de desamor, yo creo que no hay equilibrio posible.
cuando te toca el desamor te rompe por todos los lados. Y lo mismo, cuando lo que te rompe es el amor, igual la euforia, la alegría, la sonrisa sale sola. Entonces no hay un equilibrio, no puede haber un equilibrio cuando tú estás entre el amor, el desamor, la incertidumbre que te produce estar en el medio muchas veces. El equilibrio lo dejamos para cosas más tangibles. Casa, para mí, Casa es la canción más personal quizás de nuestro recién EP, que es Retrovisión. Ya la tocamos y para mí es la canción más personal porque es directamente la historia de una ruptura muy trascendental en mi vida. Y Casa en el proceso tuvo un cambio que determinó muchas cosas, con una palabra. Decía, esta es tu casa, al principio, cuando la comencé a escribir. Y ya cuando terminaba la canción, que estábamos grabándola en Miami con Carlos Yael, nuestro productor de este disco, que me tocó productor, ya no fue esta es tu casa, sino que esta fue tu casa. Entonces ya ahí había sanación ahí un poco, ya había una definición de lo que fue. Y es la canción, para mí es la canción más personal. Para mí Casa es algo mío. Es la realidad. En nuestro caso, nosotros cuando asumimos regresar a la banda, a formar de nuevo la banda como banda per se, porque habíamos hecho muchas cosas, pero éramos Augusto y yo con un par de invitados, pero cuando decidimos formar la banda, decidimos, mira, si lo vamos a hacer, lo vamos a dar con todo. Y darle con todo significa en lo personal, sacrificar el tiempo, sacrificar el dinero, sacrificar a veces la oportunidad de estar quizás con la familia, con los muchachos y dedicarse al grupo. Nosotros, por ejemplo, no ensayamos solamente cuando tenemos conciertos, ensayamos siempre en el tiempo, toda la semana, sacrificando tiempo. Cuando componemos no tenemos no nos permitimos muchas barreras, sino que nos entregamos y le damos con todo. Lo mismo cuando nos presentamos. Para nosotros presentarnos en vivo es algo demasiado importante. Entonces ahí nos metemos de cabeza con todo. Cuando componemos también, en mi caso que soy el que escribe la letra y quizás balbuceo las primeras melodías y tal, no tenemos término medio. Nosotros no conocemos lo que es por mitad. Aunque como proyecto no podemos tenerlo como la prioridad física de nuestra vida porque tenemos que hacer muchas cosas para poder alimentar el proyecto, pero emocionalmente Séptimo Invitado para nosotros es lo primero como proyecto musical. Cada uno tiene otras cosas, pero la identidad musical de nosotros es Séptimo Invitado. Hemos evolucionado mucho. Cuando iniciamos en el 98, 97, empezamos las primeras composiciones, a juntarnos Augusto y yo. Éramos él y yo. Entonces era también el despertar de la tecnología digital aquí en el país para los estudios, o para nosotros que no teníamos un estudio de grabación o no podíamos acceder directamente a un estudio de grabación, comenzar a hacer los pininos en la grabación digital de la casa, lo que se llamaban mucho los home studios, los estudios caseros. Y ahí nosotros comenzamos a crear nuestras primeras canciones y era básicamente Augusto, que lo que toca es bajo. En ese momento todavía ni siquiera agarraba la guitarra, sino que nada más usaba ese instrumento. Y él comienza junto con el bajo a usar unos loops de batería que se compraban en CD, imagínate tú. No era como ahora, que tú tienes... No. Y entonces Augusto y yo comenzábamos a trabajar en eso y obviamente nuestro primer disco, Tiempo de Sal, tiene muchas influencias de ese sonido original, de ese sonido de loops, de batería. Y cuando se incorpora Alexis de Peña en ese momento, que es quien armoniza todo, se ven muchos layers de muchas guitarras sintetizadas.
Y ahí éramos muy sintetizados en ese momento. Luego comenzamos a tener una transición más hacia ese sonido de banda, y ahí empieza el sonido de nuestro segundo disco, que es Almas de Arena. Ahí se sienten mucho más esas guitarras calientes, estas baterías reales, de verdad, tocadas por casi todas por Guy Frometa, que siempre ha estado con nosotros apoyándonos desde el principio en las grabaciones de la batería. Y ya pues hoy ya ese invitado tiene un sonido mucho más de banda, más cerca de los 80, porque nos fuimos mucho al New Wave de los 80, pero sí sonido de banda. Y tú oyes dos guitarras distintivas, tú oyes los teclados ya en su espacio natural, y obviamente en la voz tú oyes un poquito más ese pop que nosotros queremos tener siempre. Queremos siempre tener un elemento en las voces que sea bien pop, que la gente se pueda identificar rápido con ellos. Entonces yo pienso que ha sido una transición desde un grupo bien electrónico a un grupo mucho más rockero. La canción que más podría definir nuestro sonido de hoy serían Casa, Estrellas y Corazones. Ahora bien, la canción que podría redondear el sonido del grupo desde que iniciamos hasta hoy, en el centro, vamos a decir, es Polvo. Polvo fue la primera canción de nosotros que tomó un sonido personal luego de que regresamos. Y el Polvo que se escucha ahora, que está en el disco en vivo desde Cambita, ese arreglo que se hizo, el arreglo que tocamos en vivo, el arreglo que quedó ahí en ese disco, es como esa línea entre ambos mundos. El sonido de hoy es obviamente Retrovisión, nuestro disco. Y el sonido, vamos a decir que redondo, está en Polvo. Nuestro próximo proyecto musical es el ahora, es Retrovisión. Creo que ahí fue que empujamos un poquito más el sonido del grupo y nos fuimos a ese New Wave que tanto nos había influenciado a Augusto y a mí. Yo creo que lo que viene partiendo de Retrovisión, las canciones que definitivamente van a sonar un poquito más crudas. Creo que hemos agotado un poco ya ese formato muy elaborado para subsistir como banda. Creo que nos vamos a tener que simplificar un poquito más el formato, porque como banda creo que nos hemos vuelto muy pesadas en toda la estructura que tenemos. Cuando los tiempos se han simplificado, nosotros nos hemos complicado. Es un poquito irónico, pero quizá buscando la perfección en el sonido que nunca llega. La verdad es que la perfección nunca llega en el sonido. Siempre que tú terminas un disco, tú vas a querer irte a esa traición del sentimiento, o del conocimiento, del intelecto, de que, concha, mira, ahí faltó esto. O mierquina, mira, que esa nota la pude dar mejor. Y eso es una traición del intelecto, porque al final la música no es eso. Entonces yo creo que lo que nos toca ahora es bajar un poquito esa complejidad y traer canciones más simples que nos permitan tener menos elementos que tomar en cuenta en el momento del en vivo. Para nosotros el en vivo es complicado. Yo me iría a Tiempos de Sal, que fue el primer single de nosotros en el 2001. Y decía, en tiempos de sal, lo eterno es pasajero. Yo pienso que por ahí podría definirse un poco. O sea, lo eterno es pasajero. Lo que tú piensas que va a durar para siempre se forma en un segundo. Por eso tú tienes que mantenerte haciendo para que lo que sea eterno tuyo sea el constante movimiento, la constante creación. Sin saberlo.